Millonaria, se hace pasar por camarera en un bar y descubre un secreto devastador. Antes de comenzar esta emocionante historia, me gustaría invitarlos a suscribirse al canal para que no se pierdan ninguna de nuestras narrativas cautivadoras. Ahora, sumergámonos en este mundo de secretos y revelaciones. El silencio en el elegante restaurante Mirador del Cielo fue interrumpido por el sonido estridente de una copa de cristal haciéndose añicos contra el suelo de mármol. Todas las miradas se volvieron hacia la mesa central, donde Valentina Montero, con sus ojos castaños muy abiertos, miraba al hombre frente a ella como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué acabas de decir?». Su voz salió temblorosa, casi inaudible. Antonio Herrera, director financiero del Grupo Montero, se ajustó nerviosamente la corbata antes de repetir las palabras que habían provocado aquella reacción. «Hay discrepancias significativas en las cuentas de la empresa, Valentina. Dinero siendo desviado a cuentas offshore. Y todas las evidencias apuntan a alguien muy cercano a ti». El murmullo en el restaurante aumentó. Los camareros intentaban disimular su interés mientras recogían los trozos de vidrio. Valentina, heredera del imperio hotelero más prestigioso de Barcelona, sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Quién?», preguntó, agarrándose con fuerza al borde de la mesa. Antonio vaciló, mirando a su alrededor antes de inclinarse para acercarse. «Todas las transacciones fueron autorizadas con credenciales de alto nivel. Solo podría ser tu padre, tu hermano o tu prometido». El celular de Valentina vibró. Un mensaje de Carlos, su prometido desde hace 3 años. «Necesitamos hablar. Es urgente». En ese momento, Valentina supo que su vida jamás sería la misma. El imperio construido por generaciones de la familia Montero estaba amenazado, y las personas en quien ella más confiaba podrían ser las responsables. «Antonio, necesito que mantengas esto en absoluto secreto». Se levantó, dejando algunos billetes sobre la mesa. «Voy a descubrir quién está detrás de esto, pero necesito hacerlo a mi manera». «¿Qué pretendes hacer?», preguntó Antonio preocupado. Valentina miró por la ventana del restaurante hacia la ciudad de Barcelona que se extendía abajo, las luces comenzando a brillar en el crepúsculo. Su mirada captó el letrero desgastado de un pequeño bar en el barrio de Gracia. «Voy a desaparecer por un tiempo, y voy a observar a todos desde un lugar donde nadie pensaría en buscarme». 3 semanas antes de aquella fatídica noche en el Mirador del Cielo, Valentina Montero celebraba su 30º cumpleaños en una fiesta lujosa en la mansión de la familia en Pedralbes, el barrio más exclusivo de Barcelona. Hija de Javier Montero, magnate de la hotelería española, Valentina había crecido en un mundo de privilegios y responsabilidades. Alta, con cabello castaño ondulado que enmarcaba un rostro de rasgos delicados, Valentina siempre fue conocida por su inteligencia aguda y determinación. Formada en administración por ESADE, una de las mejores escuelas de negocios de Europa, ella había asumido la vicepresidencia del Grupo Montero a los 27 años, probando su valor más allá del apellido que llevaba. La fiesta de cumpleaños reunía a la élite de Barcelona. Su padre, Javier, un hombre de 60 años con cabello canoso y postura impecable, orgullosamente presentaba a la hija a los invitados importantes. Miguel, su hermano mayor, circulaba por el salón con su esposa Lucía, siempre atento a las conexiones políticas que podrían beneficiar los negocios de la familia. Y Carlos Vega, su prometido y director de expansión internacional del grupo, no se despegaba del celular, cerrando un importante negocio incluso durante la celebración. «¿Siempre trabajando, mi amor?», preguntó Valentina, acercándose a Carlos con 2 copas de champán. «Para construir el futuro que te mereces, cualquier esfuerzo vale la pena», respondió él, guardando el celular y aceptando la bebida. Sus ojos verdes brillaban con ambición mal disimulada. Aquella noche, mientras observaba a su familia y amigos, Valentina no podría imaginar que en pocas semanas
Estaría abandonando todo esto para trabajar como camarera en el bar La Esquina, un establecimiento modesto en el corazón del barrio de Gracia. El bar La Esquina era administrado por Dolores Sánchez, una viuda de 65 años que mantenía el negocio abierto más por amor que por lucro. El lugar era frecuentado por trabajadores locales, estudiantes universitarios y algunos turistas perdidos que buscaban una experiencia auténtica lejos de las rutas turísticas. Para transformarse en Elena Torres, Valentina cortó el cabello a la altura de los hombros, adoptó ropa sencilla y removió cualquier vestigio de su vida lujosa. Alquiló un pequeño apartamento en el mismo barrio, pagando 6 meses adelantados en dinero para evitar preguntas. ¿Experiencia como camarera?, Dolores había preguntado durante la breve entrevista. Trabajé en cafés durante la facultad, mintió Valentina, sintiéndose extrañamente nerviosa. Necesité abandonar los estudios por problemas familiares y estoy recomenzando. Dolores, con el instinto maternal que caracterizaba su personalidad, percibió que había más en la historia de Elena de lo que ella contaba, pero decidió darle una oportunidad. El trabajo es duro y el salario no es gran cosa, querida. Pero aquí somos como una familia. Familia. La palabra resonó en la mente de Valentina mientras ella comenzaba su primera semana como camarera, aprendiendo a equilibrar bandejas, memorizar pedidos y soportar jornadas de 8 horas de pie. Sus manos delicadas, antes acostumbradas solo a firmar documentos importantes y sostener copas de cristal, ahora presentaban callos y pequeños cortes. Pero cada dificultad valía la pena. Mientras servía mesas y limpiaba el mostrador, Valentina observaba discretamente a los clientes habituales, especialmente aquellos que tenían conexiones con el grupo Montero. El bar La Esquina, a pesar de su apariencia modesta, era frecuentado por algunos empleados de nivel medio de las empresas de la familia, que venían a relajarse después del expediente, lejos de las miradas de la directiva. Fue así que, en su segunda semana como Elena, Valentina comenzó a oír fragmentos de conversaciones que lentamente formaban un rompecabezas perturbador sobre lo que realmente estaba sucediendo tras bastidores del imperio que un día heredaría. El bar La Esquina cobraba vida especialmente en las noches de jueves y viernes, cuando trabajadores de la región venían a celebrar el final de la semana con tapas y sangría. Para Valentina, ahora conocida como Elena, esas noches eran las más valiosas para su investigación secreta. En el tercer jueves de su nuevo trabajo, mientras limpiaba una mesa próxima al mostrador, Valentina reconoció a Ramón Vidal, gerente de contabilidad de una de las subsidiarias del Grupo Montero. Él estaba acompañado por otro hombre que ella no conocía, ambos hablando en voz baja sobre asuntos que claramente no deberían ser discutidos en público. «Otra transferencia fue aprobada ayer», comentó Ramón, girando nerviosamente el vaso de cerveza. 2 millones para las Islas Caimán. Estoy comenzando a preocuparme, Pablo. «Estás solo haciendo tu trabajo», respondió el otro hombre. «Las órdenes vienen de arriba. Si alguien cae, no serás tú». Valentina se acercó, fingiendo organizar botellas en el mostrador próximo. «El problema es que los documentos tienen mi firma», continuó Ramón. «Si esto sale a la luz, seré el primero en ser responsabilizado, y todos sabemos que el verdadero beneficiario está bien protegido». «¿Otra ronda?». Valentina interrumpió con una sonrisa amigable, notando que los vasos estaban casi vacíos. Ramón pareció sobresaltado, como si hubiera olvidado que estaban en un lugar público. «Sí, por favor. Y algunas patatas bravas también». Mientras se alejaba para buscar el pedido, Valentina sintió el corazón acelerado. Estaba en el camino correcto. Alguien estaba desviando millones del Grupo Montero, y Ramón Vidal parecía ser solo un peón en ese juego. En los días siguientes, Valentina se acercó a Ramón, que se convirtió en un cliente regular.
Con sutileza, ella construyó una persona simpática y atenciosa, alguien en quien él podría confiar para desahogarse después de algunas cervezas. «Pareces preocupado hoy, Ramón», comentó ella en una noche particularmente movida, mientras servía su cerveza preferida sin que él necesitara pedir. «Problemas en el trabajo», respondió él con un suspiro cansado. «A veces me pregunto si vale la pena continuar». «Debe ser difícil trabajar para los Montero», arriesgó Valentina. «Oí decir que son exigentes». Ramón dio una carcajada amarga. «No todos. Valentina Montero es justa, al menos, pero ella está ciega a lo que sucede bien debajo de su nariz». Aquellas palabras alcanzaron a Valentina como un puñetazo. «¿Cómo así?» «Nada, nada». Ramón retrocedió, percibiendo que había hablado demasiado. Solo divagaciones de un hombre cansado, pero la semilla estaba plantada. En las semanas siguientes, entre servir mesas y limpiar el bar, Valentina construyó una red de información a través de conversaciones aparentemente casuales con clientes ligados al Grupo Montero. Cada fragmento de información era cuidadosamente anotado en un cuaderno que ella mantenía escondido en su apartamento. Mientras tanto, su doble vida comenzaba a mostrar sus desafíos. Dolores, la dueña del bar, demostraba un cariño maternal por Elena, frecuentemente invitándola a almuerzos de domingo y preocupándose por su bienestar. «Una niña educada como tú no debería estar sirviendo mesas», comentó Dolores cierta tarde mientras preparaban el bar para abrir. «Tienes manos de quien estudió, Elena. ¿Qué realmente te trajo hasta aquí?» Valentina sintió un nudo en la garganta. En pocas semanas había desarrollado un genuino afecto por Dolores y por los otros empleados del bar. La simplicidad y honestidad de aquellas relaciones contrastaban dolorosamente con las intrigas que estaba descubriendo sobre su propio círculo social. «A veces necesitamos perdernos para encontrarnos», respondió vagamente, continuando al arreglar las mesas. Fue en una noche lluviosa de martes, cuando el bar estaba casi vacío, que Valentina finalmente consiguió la pieza más importante del rompecabezas. Ramón llegó empapado, con ojeras profundas y una expresión derrotada. Pidió un whisky doble, algo que nunca había hecho antes. «¿Sucedió algo, Ramón?», preguntó Valentina sirviendo la bebida. «Renuncié hoy», respondió él, virando el whisky de una vez. «No puedo más ser parte de esto». «¿Parte de qué?». Ramón miró a su alrededor, certificándose de que nadie estaba próximo. «¿Ya oíste hablar del proyecto Miramar?». Valentina sintió un escalofrío. Miramar era el nombre del nuevo resort de lujo que el Grupo Montero estaba construyendo en la costa de Valencia. Una inversión de más de 200 millones de euros que ella misma había aprobado. «Es un resort, ¿no es?», respondió cautelosamente. «Es una fachada», susurró Ramón. «El dinero invertido, gran parte está siendo documentos desviada. Falsificados, contratos sobrevalorados, y todo lleva a una persona». «¿Quién?». Valentina mal conseguía respirar. Ramón sacó un sobre del bolsillo interno del abrigo. «Está todo aquí. Copias de transferencias, emails, contratos. Yo iba a entregar esto a la policía, pero...». Él vaciló. «Tengo familia, Elena. Tengo miedo de lo que podría suceder». Él deslizó el sobre por la encimera. «Tal vez conozcas a alguien que pueda hacer buen uso de esto. Alguien que no tenga tanto que perder como yo». Aquella noche, tras el cierre del bar, Valentina se encerró en su pequeño apartamento y abrió el sobre con manos temblorosas. Documento tras documento revelaba un esquema elaborado de desvío de fondos usando el proyecto Miramar como fachada, y todas las evidencias apuntaban a una única persona, Carlos Vega, su prometido. La lluvia castigaba las ventanas del pequeño apartamento mientras Valentina esparcía los documentos sobre la mesa de comedor improvisada. Cada página confirmaba sus peores sospechas. Carlos, el hombre con quien planeaba casarse en menos de 6 meses, estaba sistemáticamente desviando millones del Grupo Montero. Los documentos proporcionados por Ramón mostraban un patrón claro.
Como director de expansión internacional, Carlos tenía autoridad para aprobar contratos con proveedores extranjeros para el proyecto Miramar. Él había creado una red de empresas fantasmas en paraísos fiscales, todas conectadas indirectamente a una cuenta en las Islas Caimán, que según los extractos bancarios acumulaba más de 30 millones de euros. ¿Cómo no me di cuenta?, murmuró Valentina para sí misma, pasando las manos por el cabello corto, aún no acostumbrada con el nuevo largo. La respuesta era dolorosamente obvia. Ella había confiado ciegamente en Carlos, delegando a él responsabilidades que deberían haber sido supervisadas más de cerca. Su padre había alertado sobre dar tanto poder a alguien de fuera de la familia, pero ella insistió en que Carlos era prácticamente un montero. En pocos meses, él sería oficialmente parte de la familia. El pensamiento del casamiento inminente hizo su estómago revolver. Los recuerdos de los momentos compartidos con Carlos ahora parecían contaminados. Cada declaración de amor, cada promesa de futuro, ¿eran genuinas o parte de un plan elaborado para acercarse a la fortuna de los Montero? Un trueno particularmente fuerte la trajo de vuelta a la realidad. Valentina miró el reloj. Las 3 de la mañana. En pocas horas necesitaría estar en el bar La Esquina para ayudar a Dolores con el inventario matutino. Su doble vida estaba cobrando su precio. Profundas ojeras marcaban su rostro, y el estrés constante la dejaba alerta y exhausta al mismo tiempo. Reuniendo los documentos, Valentina los guardó en una carpeta que escondió bajo una tabla suelta en el suelo. Un escondite improvisado que había descubierto por casualidad al limpiar el apartamento. Mientras se preparaba para dormir, su mente continuaba procesando las implicaciones de lo que había descubierto. Si denunciara a Carlos directamente, él podría destruir evidencias o, peor, huir con el dinero ya desviado. Si llevaba el caso a la policía, el escándalo arruinaría la reputación del Grupo Montero, perjudicando a miles de empleados inocentes. Y había aún la cuestión más perturbadora. ¿Carlos estaría actuando solo o tendría cómplices dentro de la propia familia? Aquella noche, Valentina mal durmió. Cuando llegó al bar La Esquina en la mañana siguiente, Dolores inmediatamente notó su estado. «Madre mía, Elena, pareces que no duermes hace días», exclamó la señora, conduciéndola hacia una silla en la pequeña cocina de los fondos. «¿Qué está sucediendo, querida?». Valentina vaciló. En sus semanas como camarera, había desarrollado un cariño genuino por Dolores, cuya sabiduría de vida frecuentemente ofrecía perspectivas que no encontraría en su círculo social habitual. «Descubrí algo terrible sobre alguien muy próximo a mí», respondió finalmente, escogiendo las palabras con cuidado. «A alguien que traicionó mi confianza de una forma que yo nunca imaginé ser posible». Dolores asintió, sirviendo 2 tazas de café fuerte. «Traición es como un veneno, querida. Si lo mantienes dentro, él te consume». «El problema es que no sé qué hacer con esa información», continuó Valentina. «Si yo confronto a esa persona directamente, puedo perder la chance de probar lo que sé. Si no hago nada, soy cómplice por el silencio». «¿Qué? En mi experiencia», dijo Dolores, sentándose frente a Valentina, «los secretos tienen una manera de salir a la luz. No importa cuánto intentemos enterrarlos. La cuestión es, ¿quieres estar en el control cuando eso suceda? ¿O quieres ser tomada por sorpresa?». Aquellas palabras simples cristalizaron algo en la mente de Valentina. Ella necesitaba retomar el control de la situación, pero para eso necesitaba de más informaciones. ¿Quién más estaría involucrado? ¿Cuánto dinero ya había sido desviado? Y más importante, ¿cuál sería el próximo paso de Carlos? En aquella misma tarde, mientras servía mesas, Valentina notó un rostro familiar entrando en el bar. Miguel, su hermano. Su corazón se disparó. Miguel nunca frecuentaría un lugar como el bar La Esquina. Él prefería los clubes exclusivos de Barcelona. ¿Qué estaría haciendo allí?
Bajando el rostro y volteándose de espaldas, Valentina observó por el reflejo de los espejos detrás del mostrador. Miguel no estaba solo. Acompañándolo estaba Javier Durán, uno de los directores jurídicos del Grupo Montero. «Mesa para dos, por favor», pidió Miguel a otro camarero, sin siquiera mirar para Elena. Valentina pidió a un colega que atendiese aquella mesa específica, alegando que estaba sobrecargada con otros pedidos. De la cocina, ella conseguía oír fragmentos de la conversación entre su hermano y el abogado. «Los documentos están seguros. Transferencia final antes del anuncio. Valentina no sospecha de nada». Su propio nombre la hizo congelar. Entonces Miguel también estaba involucrado. La posibilidad hizo su estómago hundirse. Si su hermano y su prometido estaban conspirando juntos, ¿cuán profunda sería esa traición? Cuando Miguel y Javier salieron, dejaron para atrás más que la cuenta pagada. En la prisa, Javier olvidó un pendrive sobre la mesa. Valentina lo pegó rápidamente, escondiéndolo en el bolsillo del delantal. Aquella noche, tras el cierre del bar, ella insertó el dispositivo en su laptop. El contenido era protegido por contraseña, pero entre los documentos de Ramón había mención a una fecha que Carlos siempre usaba como contraseña, 1708-1989, el día en que él supuestamente decidió cambiar de vida tras un accidente de coche que casi lo mató. La contraseña funcionó. El pendrive contenía contratos, emails y, más incriminador aún, un plan detallado para la fase final del desvío de fondos. Según el documento, en la próxima semana, durante la reunión anual de accionistas, sería anunciada una expansión estratégica del proyecto Miramar, exigiendo una inversión adicional de 50 millones de euros. Ese dinero sería inmediatamente transferido para las empresas fantasmas y enseguida Carlos renunciaría al cargo, alegando motivos personales. El plan incluía aún una cláusula perturbadora: contingencia VM, sus iniciales. Si Valentina comenzase a sospechar, Carlos tenía instrucciones para acelerar el cronograma e implementar el protocolo Valencia, algo que no estaba detallado en el documento. Valentina sintió un escalofrío. No estaba apenas lidiando con fraude corporativa. Había algo más siniestro en juego y el tiempo estaba agotándose. La reunión anual de accionistas del Grupo Montero estaba marcada para dentro de 3 días, en un jueves. Valentina sabía que necesitaba actuar rápidamente, pero también con extrema cautela. Un movimiento en falso podría alertar a Carlos y Miguel, llevándolos a destruir evidencias o, peor, implementar el misterioso protocolo Valencia. En la mañana siguiente, Valentina pidió folga en el bar La Esquina, alegando problemas de salud. Dolores, preocupada con su estado en los últimos días, concordó prontamente. «Cuídate, Elena, y recuerda de lo que conversamos sobre secretos», dijo la señora, con una mirada que parecía ver más allá de la fachada que Valentina había construido. Sola en su apartamento, Valentina elaboró un plan. Primero, necesitaba garantizar que todas las evidencias estuviesen seguras. Usando un servicio de almacenamiento en la nube anónimo, ella hizo upload de todos los documentos y archivos del pendrive. Enseguida, envió copias físicas para un escritorio de abogacía de confianza, con instrucciones para que fuesen abiertas apenas mediante su autorización expresa o en caso de su desaparición. El próximo paso era más arriesgado. Necesitaba volver a su vida como Valentina Montero, al menos temporalmente. Tras semanas viviendo como Elena, la idea de reasumir su identidad real parecía extrañamente desconfortable. Usando un teléfono prepago, ella llamó para Antonio Herrera, el director financiero que había alertado sobre las discrepancias en las cuentas. «Antonio, soy yo, Valentina», dijo ella cuando él atendió. «Valentina, ¿dónde estás? Todos están preocupados. Tu padre contrató investigadores particulares y la policía...»
Escucha con atención. Ella lo interrumpió. No tengo mucho tiempo. Descubrí quién está detrás de los desvíos, pero necesito de tu ayuda. ¿Podemos encontrarnos hoy por la noche? En un lugar discreto. Tras combinar un encuentro en una cafetería alejada del centro, Valentina desligó y comenzó a prepararse para reasumir su apariencia original. Compró una peluca que se asemejaba a su antiguo corte de cabello, maquillaje de calidad y ropas elegantes que remitían a su guardarropa habitual. A las 20 horas, ella entró en la cafetería Miralles, un establecimiento familiar en el barrio de Sant Andreu, lejos de los lugares frecuentados por la élite barcelonesa. Antonio ya la esperaba, nervioso, moviendo constantemente la taza de café frente a él. «Mi Dios, Valentina», él exclamó cuando la reconoció, a pesar del disfraz. «¿Qué sucedió contigo?» En voz baja, Valentina explicó todo lo que había descubierto en las últimas semanas. El esquema elaborado por Carlos, el envolvimiento de Miguel, el plan para desviar más 50 millones durante la reunión de accionistas. «Necesitamos impedirlos», concluyó. «Pero no puedo simplemente aparecer en la reunión y acusarlos sin un plan». Antonio asintió, procesando las informaciones. «La reunión será transmitida en vivo para los accionistas internacionales. Si conseguimos pruebas concretas durante la propia presentación». «Exactamente lo que yo estaba pensando», concordó Valentina. «Necesitamos hacer con que ellos se incriminen delante de todos». Juntos elaboraron un plan audaz. Antonio, como director financiero, tenía acceso al sistema de presentaciones. Él podría modificar los slides que Carlos y Miguel planeaban usar, insertando informaciones de las empresas fantasmas en el momento exacto en que ellos anunciasen la expansión estratégica. «Pero eso no será suficiente», ponderó Antonio. «Ellos pueden alegar que fue un error, una confusión». «Por eso necesitamos que ellos confiesen», respondió Valentina, «y sé exactamente cómo hacer eso». En la mañana de la reunión, el lujoso auditorio de la sede del Grupo Montero estaba repleto. Accionistas, directores, prensa especializada, todos aguardaban ansiosamente el inicio de la presentación anual, especialmente porque circulaban rumores sobre un gran anuncio relacionado al proyecto Miramar. Tras bastidores, Carlos ajustaba su corbata frente a un espejo, ensayando mentalmente su presentación. Miguel entró en la sala, visiblemente tenso. «¿Está todo listo?», preguntó Carlos, sin desviar los ojos del espejo. «Sí, los contratos ya están preparados para la firma inmediata tras el anuncio. En 48 horas, el dinero estará en las cuentas offshore». «¿Y cuánto a Valentina? ¿Alguna noticia?» Miguel balanceó la cabeza. «Nada. Es como si ella hubiese desaparecido de la faz de la tierra. Papá está enloqueciendo de preocupación». «Tal vez sea mejor así», comentó Carlos con frialdad. «Si ella no aparece hasta mañana, implementamos el protocolo Valencia como planeado. Será más limpio de esa forma». Lo que ellos no sabían era que cada palabra estaba siendo grabada. Valentina, usando su disfraz de Elena, había conseguido acceso a los bastidores como parte del equipo de catering contratado para el evento. Un micrófono oculto transmitía la conversación directamente para Antonio, que estaba en la sala de control audiovisual. Cuando la reunión comenzó, Javier Montero, visiblemente abatido por la ausencia prolongada de la hija, hizo una breve introducción antes de pasar la palabra a Carlos y Miguel para la presentación sobre el proyecto Miramar. Carlos asumió el palco con la confianza de siempre, encantando a la audiencia con promesas de expansión y lucros récords. Cuando llegó al momento crucial del anuncio de la inversión adicional, Antonio activó la modificación en los slides. En el telón detrás de Carlos, en vez de los gráficos de proyección de lucros, aparecieron documentos mostrando las transferencias para las empresas fantasmas, con los nombres de Carlos y Miguel destacados en rojo. Un murmullo de confusión recorrió el auditorio.
Carlos congeló momentáneamente antes de intentar recuperar el control. Parece que tenemos un problema técnico. Si pudiésemos volver a los slides correctos, fue cuando la voz de Valentina ecoó por los altoparlantes, reproduciendo la conversación grabada minutos antes. ¿Y cuánto a Valentina? ¿Alguna noticia? Nada. Es como si ella hubiese desaparecido de la faz de la tierra. Papá está enloqueciendo de preocupación. Tal vez sea mejor así. Si ella no aparece hasta mañana, implementamos el protocolo Valencia como planeado. Será más limpio de esa forma. El caos se instaló en el auditorio. Javier Montero se levantó, el rostro pálido de choque. Seguridades comenzaron a moverse en dirección al palco. Carlos, percibiendo que estaba acorralado, hizo un movimiento desesperado en dirección a la salida lateral. Fue en ese momento que Valentina, removiendo su peluca y limpiando parte del maquillaje que disfrazaba su rostro, bloqueó su camino. «Se acabó, Carlos», ella dijo, alto lo suficiente para que los micrófonos captasen. «El dinero, las mentiras, el protocolo Valencia, sea lo que eso signifique». El auditorio entero silenció, todos los ojos fijos en la heredera que había reaparecido en el momento más dramático posible. «Valentina», Carlos susurró, el rostro una máscara de descreencia. «Como tú, aprendí mucho sirviendo mesas en el bar La Esquina», ella respondió con una sonrisa amarga, «inclusive sobre lealtad y traición». Las semanas siguientes al escándalo que sacudió el Grupo Montero fueron un torbellino para Valentina. La prensa española no hablaba de otra cosa. La heredera, que se disfrazó de camarera para desenmascarar un esquema millonario de desvío de fondos, protagonizado por su propio prometido y hermano. Carlos fue preso aún en el auditorio, intentando negar todo, pero las evidencias eran irrefutables. Miguel consiguió huir temporariamente, pero fue detenido en el aeropuerto de Lisboa 2 días después, intentando embarcar para Brasil con documentos falsos. El interrogatorio de ambos reveló la extensión completa del esquema y, más perturbador aún, el verdadero significado del protocolo Valencia. Un plan para simular un accidente con Valentina, caso ella descubriese el fraude. El apartamento que ella mantenía en Valencia había sido adulterado. El sistema de gas presentaba una fuga programada que sería activada remotamente cuando ella estuviese allá. Javier Montero, devastado por la traición del hijo y por el peligro que su hija había corrido, entró en un profundo estado de melancolía. La relación entre padre e hija, antes marcada por expectativas profesionales y poca demostración de afecto, se transformó. Por primera vez en años, Valentina vio a su padre llorar cuando ella finalmente retornó a la mansión familiar. «Podría haberte perdido», dijo, sosteniendo las manos de la hija con una intensidad que revelaba todo su arrepentimiento. «Y todo por estar tan absorto en los negocios que no percibí lo que sucedía bien debajo de mi nariz». «No fue tu culpa, padre», respondió Valentina, sintiendo una extraña inversión de papeles al consolar al hombre que siempre pareciera inquebrantable. «Carlos y Miguel engañaron a todos nosotros». La recuperación del Grupo Montero exigió medidas drásticas. Valentina asumió la presidencia interina, trabajando incansablemente para restaurar la confianza de los accionistas y del público. El proyecto Miramar fue temporalmente suspendido para una auditoría completa, y todos los contratos sospechosos fueron revisados. Pero en medio del caos corporativo, Valentina no olvidó a las personas que habían sido fundamentales durante su jornada como Elena. En una tarde de domingo, ella retornó al bar La Esquina, no más disfrazada, sino como ella misma. El pequeño establecimiento estaba casi vacío cuando ella entró. Dolores, organizando botellas tras el mostrador, dejó caer un vaso de vidrio cuando la reconoció. «Santa María», murmuró la señora, llevando las manos al rostro. «¿Elena? ¿O debo decir, señorita Montero?» Valentina sonrió, sintiéndose extrañamente nerviosa. «Creo que te debo algunas explicaciones, Dolores». Sentadas en una mesa en los fondos,
Con 2 tazas de café fuerte entre ellas, Valentina contó toda la verdad. Cómo había sospechado de los desvíos, cómo necesitaba investigar sin levantar sospechas y cómo el bar La Esquina se había tornado no apenas su escondite, sino un lugar donde ella aprendió lecciones que ninguna escuela de negocios podría enseñar. Entonces aquella historia sobre traición, comenzó Dolores, era real. Solo no conté quiénes eran los traidores, completó Valentina. Tus consejos me ayudaron más de lo que te imaginas. Dolores balanceó la cabeza, aún procesando la revelación. Y yo pensando que eras apenas una niña intentando recomenzar la vida. ¿Quién diría que estaba sirviendo café para una de las mujeres más ricas de España? Ambas rieron, y Valentina sintió una onda de gratitud por la simplicidad y sabiduría de aquella mujer. En verdad vine aquí por 2 motivos, dijo Valentina quedando seria. Primero, para agradecer. Me acogiste sin hacer preguntas. Me trataste como familia. Eso significa más de lo que puedo expresar. Dolores hizo un gesto de dispensa con la mano, pero sus ojos brillaban con emoción contenida. Y segundo, continuó Valentina, para hacer una propuesta. El bar La Esquina necesita de renovación y a mí me gustaría invertir como socia silenciosa. Sin cambiar la esencia del lugar, apenas mejorar la estructura y expandir un poco el negocio. La propuesta pegó a Dolores de sorpresa. Tras años luchando para mantener el bar funcionando, la posibilidad de una renovación sin deudas parecía un sueño. ¿Por qué harías eso?, preguntó desconfiada. Ciertamente tienes inversiones más lucrativas para hacer. Valentina sonrió. Porque aprendí que las mejores inversiones ni siempre son las que traen más dinero, sino las que preservan lo que es genuino y valioso. Este lugar me salvó, Dolores. Me mostró un mundo más allá de las salas de reunión y fiestas de gala. En los meses siguientes, el bar La Esquina pasó por una transformación sutil pero significativa. La fachada fue restaurada, manteniendo su charme original. La cocina fue modernizada, el menú expandido con nuevas tapas, pero preservando los clásicos que los clientes habituales adoraban. Una pequeña área de lectura fue creada en un rincón, con libros en español, catalán e inglés para los turistas. Valentina visitaba el bar regularmente, a veces apenas para tomar un café y conversar con Dolores, otras veces para ayudar en noches movidas, ahora no más por necesidad, sino por elección. Para sorpresa de muchos ejecutivos del Grupo Montero, ella ocasionalmente realizaba reuniones informales allí, trayendo una clientela que jamás habría descubierto el lugar de otra forma. Mientras tanto, el juicio de Carlos y Miguel avanzaba en el sistema judicial español. La mayor parte del dinero desviado fue recuperada de las cuentas offshore y el proyecto Miramar fue reformulado con un abordaje más sustentable y benéfico para la comunidad local. En una tarde particularmente movida en el bar, Valentina notó a un hombre sentado solo en una mesa en el rincón, observándola discretamente. Ella lo reconoció inmediatamente. Ramón Vidal, el excontador, cuya coraje en entregar los documentos había sido el primer paso para desvendar toda la conspiración. Aproximándose de su mesa, Valentina preguntó: ¿Puedo sentarme? Ramón asintió, visiblemente nervioso. Señorita Montero, yo quería disculparme por no haber ido directamente a usted cuando descubrí las irregularidades. Yo tenía miedo y... No tienes nada por lo que disculparte, interrumpió Valentina. Al contrario, yo debería agradecer. Tu coraje salvó no apenas a la empresa, sino posiblemente mi vida. Ella le contó sobre el Protocolo Valencia y vio el horror esparcirse por el rostro del hombre. Nunca imaginé que llegaría a ese punto, murmuró él. Pensé que fuese apenas dinero. Raramente es apenas dinero, respondió Valentina. Y por hablar de eso, el Grupo Montero necesita de un nuevo director de compliance, alguien con integridad comprobada y coraje para hacer lo que es cierto, incluso cuando es difícil.
¿Estaría interesado? La oferta dejó a Ramón sin palabras. Tras un momento de choque, él aceptó con un aceno de cabeza, incapaz de articular su gratitud. Aquella noche, tras el cierre del bar, Valentina quedó para ayudar a Dolores con el balance del día. Sentada en el mismo banquillo donde había trabajado como camarera, ella reflexionó sobre cómo su vida había cambiado en los últimos meses. «¿Sabes, Dolores?», comentó mientras organizaban las cuentas. «Cuando descubrí la traición de Carlos y Miguel, pensé que nunca más confiaría en nadie. Pero fue justamente entre extraños, tú, los clientes de este bar, personas que no sabían quién yo era, que redescubrí el valor de la confianza genuina». Dolores sonrió, aquella sonrisa maternal que había sido un puerto seguro durante los días más difíciles de Valentina. «A veces necesitamos perdernos para encontrarnos. ¿No fue lo que tú dijiste?». Valentina rió, reconociendo sus propias palabras. Y cómo estaba cierta sin ni saber. Del lado de fuera, Barcelona brillaba bajo el cielo nocturno. La ciudad que albergaba el imperio de los Montero por generaciones ahora parecía diferente a los ojos de Valentina. Menos un territorio a ser conquistado y más un tejido de historias interconectadas, de vidas simples y extraordinarias que se cruzaban en lugares como el bar La Esquina. El escándalo que podría haber destruido todo lo que su familia construyó acabó tornándose el catalizador para una transformación profunda. No apenas en los negocios, sino en su propia comprensión de lo que realmente importaba. En la mañana siguiente, al entrar en su escritorio en la sede del Grupo Montero, Valentina traía consigo no apenas las lecciones aprendidas como Elena, sino también una nueva visión para el futuro de la empresa. Una visión donde el suceso no sería medido apenas por números en balances financieros, sino por el impacto positivo en las vidas que tocaba. Y en una pequeña gaveta de su mesa, guardaba con cariño el delantal del bar La Esquina, un recordatorio constante de que a veces es preciso perder todo para descubrir lo que nunca se debe perder. Antes de cerrar esta historia, me gustaría agradecer a todos que acompañaron esta jornada de descubrimientos y transformaciones. Si te gustó esta narrativa, no te olvides de suscribirte en el canal, dejar tu like y compartir tus comentarios. Sus reacciones son lo que nos motiva a continuar trayendo historias cautivadoras como esta. Hasta la próxima.